Fue criado en un burdel y vivió pobre, pero nadie imaginaba quién era realmente. Hay veces en la vida en las que apartamos la mirada en los momentos más difíciles, pero son justamente esos momentos los que separan a una persona normal de un rey. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. En Camelot se había desatado una guerra y el rey Uther estaba dispuesto a arriesgar la vida para salvar a su pueblo. Fue entonces que en su caballo blanco saltó a la batalla, acabó con las tropas enemigas, trepó a lo alto de la torre en la que se encontraba el líder enemigo y haciendo uso de su poderosa espada Excalibur, acabó con la guerra. Parecía que aguardaba un tiempo de paz, pero no se esperaron que una emboscada se avecinaría. Una emboscada en busca del poder, nada más y nada menos, de parte de Botirger, el hermano del rey Uther, quien había sacrificado a la persona que más amaba solamente por poder. De esta forma había logrado vencer a su hermano, el rey, y logró tomar la legendaria espada Excalibur. Pero Botirger no contaba con lo que el rey Uther estuvo dispuesto a hacer. El rey Uther clavó la espada en su cuerpo, convirtiéndose así en piedra, para que en un futuro solamente el verdadero rey logre sacarla, y seguido de esto se hundió en el fondo del mar, afuera del castillo. Un día, en Londinium, arribó un pequeño bote, el cual tenía en su interior lo que parecía pieles de animales. Un grupo de mujeres se acercó a la barca a revisar su interior y cuando levantaron una de las pieles, notaron que dentro de estas se encontraba envuelto un niño. Esta tenía algunas manchas de sangre, así que lo limpiaron y se lo llevaron con ellas. Ellas vivían en un establecimiento en la ciudad de Londinium, en un burdel. Sí, este pequeño niño, al que habían encontrado en una barca, fue criado por mujeres que trabajaban en aquel burdel, mujeres de la vida fácil. Estas trabajaban ofreciendo sus servicios como acompañantes, pero estas mujeres le dieron la mejor educación y cuidados que había podido tener, y también le dieron un nombre, llamándolo Arturo. Arturo fue un niño que siempre se metía en problemas, pero esto no hacía más que avivar sus emociones, pues veía que cada vez que cumplía con un favor le daban monedas de oro o de plata, y así empezó. Hacía favores por todos lados y el dinero que recaudaba los iba guardando en cofres que tenía. Era un instinto que nadie sabía de dónde lo había sacado. Se la pasaba así diariamente, ahorrando dinero y a medida que fue creciendo, también entrenó. Entrenaba su fuerza y su destreza para que así pudiera defender al establecimiento en el cual había sido criado y también a las mujeres que se habían preocupado por él cuando apenas era un niño. Cabe recalcar que Arturo tenía un serio problema con pesadillas, pues no pasaba ni una noche en la que él no las tuviera. Pasaron muchos años, Arturo ya era un joven adulto, sus habilidades de pelea habían mejorado y el establecimiento que estaba bajo su cuidado se hacía cada vez más popular, pero lo más sorprendente fue que un día, tras despertar de una pesadilla, el agua a las afueras del castillo de Camelot se había secado y por consiguiente la espada fue revelada. Todos los caballeros oscuros quienes pertenecían al reino estuvieron allí tratando por horas y casi días de sacar la espada, pero nadie lo podía conseguir. Botirger, tras ver que la espada se había revelado, se retiró furioso y encargó a todos los varones que tengan hasta 26 años que vayan a intentar retirar la espada para así poder encontrar al legítimo rey y por ende matarlo. Eran alrededor de las 6 de la tarde en el burdel. Arturo se encontraba en el establecimiento cuidando a las chicas que estaban allí, cuando de pronto empezaron a golpear ferozmente la puerta. Cuando Arturo abrió, se topó con los caballeros oscuros. Estaban buscando a un traidor que se había ocultado en los alrededores. Arturo, para evitar problemas y evitar poner en riesgo a las trabajadoras, tuvo que delatar a ese hombre, que era conocido como el escurridizo Bill.
quien estaba siendo buscado por todo el ejército del reino. Pero además de eso, el sargento oscuro pidió información sobre un vikingo que se llamaba Barba Gris, una mujer llamada Lucy y un joven que presuntamente pintarrajeaba las paredes del reino en son de la rebelión que se llamaba Azul. Arturo lo explicó todo y mencionó que el joven al que estaban buscando, que se llamaba Azul, no era ningún delincuente. Se trataba de un buen muchacho y les dijo que fue él quien detuvo a aquellos jóvenes que estaban pintando las paredes del reino por la mañana. Claro, obviamente lo estaba encubriendo. Entonces prosiguió. Dijo también que por la tarde fue a ver a uno de sus amigos, George, quien fue la persona que le había enseñado a defenderse a Arturo, y este le mencionó que habían llegado unos vikingos, que se habían puesto muy agresivos y que habían atacado a Lucy, una de las mujeres que siempre había cuidado a Arturo. Arturo, al escuchar esto, se molestó demasiado y junto a sus amigos fueron a ver a Barba Gris, el jefe de los vikingos. Arturo pidió que se disculparan por lo que habían hecho y que pagaran por los daños. El vikingo hizo caso omiso, así que Arturo le dio la señal y una flecha cayó en la pierna de uno de los compañeros de Barba Gris. Arturo aprovechó y le quitó su espada y con esta lo amenazó. Barba Gris no tuvo mayor opción que pagarles, pero había algo que Arturo no sabía. Por primera vez él no estaba enterado de algo, y eso era que los vikingos se encontraban bajo la protección del rey y debido a eso iba a tener que pagarlo caro. Arturo hizo caso omiso y por la madrugada lo despertaron lo más rápido posible. Le avisaron que los hombres del rey se encontraban allí, así que le dijeron que tenía que escapar antes de que lo ejecutaran. Arturo se puso de pie lo más rápido posible y salió por la ventana mientras el ejército estaba tratando de derribar la puerta del establecimiento. Para su mala suerte, Arturo se topó con otro grupo de soldados y estos, al verlo, le preguntaron su edad. Se dieron cuenta entonces que era joven y lo obligaron a tomar un barco para que fuese a hacer la prueba de la espada y para que le pusieran la marca. Arturo no tuvo otra opción. Llegó al lugar y al ver a los alrededores se dio cuenta que el rey hacía tratos y esclavizaba con los hijos de los deudores, algo que él sin duda alguna repudiaba. En ese momento, furioso, caminó pasando entre toda la multitud y fue rumbo a probar si podía sacar la espada, para que le dieran la marca y para que se pueda retirar. Arturo se paró delante de la espada, la tomó con las dos manos, pero algo ocurría. Cuando la tomaba sentía que sus pesadillas estaban volviendo a él, y eso no era todo, sino que también sentía como un mareo y una carga inmensa de poder. Arturo tuvo que soltar la espada, pues la carga era muy fuerte, pero los soldados se percataron de esto y lo obligaron a seguir retirándola, sin darse cuenta que él era el legítimo heredero de la espada. Todos se quedaron atónitos cuando Arturo logró sacar la espada. Todos los soldados fueron a intentar acabar con él, para así terminar de una vez con la leyenda que se había formado, y en ese momento sucedió lo impensable. Arturo no soportó más y cayó al suelo. Seguido de esto se desmayó. Arturo fue llevado a una prisión en el castillo. Allí el mismísimo rey lo amenazó y le dijo que sería ejecutado públicamente y que si se resistía o decía alguna palabra, todos sus conocidos y todas las mujeres que trabajaban y vivían en el burdel serían ejecutadas juntas con él. Arturo prácticamente no tenía otra opción, así que decidió acatar esas órdenes. El rey Vortigern se estaba alistando para salir al público y demostrar su fuerza y poder, pero lo que realmente quería era humillar a Arturo para que seguido de esto fuera ejecutado. Así que para hacer que Arturo siga al pie de la letra lo que había dicho, decidió matar a Lucy frente a sus ojos, y le dijo que si intentaba rebelarse, eso le sucedería a las demás mujeres. Arturo, como era de esperarse, no tenía más opción. El rey Vortigern salió y demostró su poder al pueblo. Luego hizo que traigan a Arturo, quien fue humillado enormemente. Seguido de eso, lo pusieron sobre una mesa e hicieron llamar al verdugo. Pero justo en ese instante, justo cuando el verdugo iba a tomar su arma, apareció un enorme águila que se dispuso a detener al verdugo.
Luego los animales empezaron a alborotarse y se dispusieron a impedir que Arturo fuese ejecutado. De la nada apareció un grupo de rebeldes que liberaron a Arturo. Se hicieron paso entre los soldados y el pueblo y saltaron desde una pendiente al mar, escapando así del ejército oscuro que yacía en el castillo de Camelot. Después de esto, se fueron al escondite de la rebelión. Todo el ejército oscuro empezó a buscar a Arturo y en el paso destruyeron todo lo que encontraban, incluido a la mitad de todos los habitantes del pueblo de Londinium. Fue entonces que Arturo furioso empezó a idear una forma junto al grupo de la rebelión para provocar al rey y hacer que vaya a Londinium. Comenzaron hundiendo las barcas que transportaban la piedra para construir su torre. Liberaron a los esclavos que eran transportados hacia otros reinos, pues el rey Vortigern tenía a jovencitos para conseguir riqueza en su reino. También incendiaron uno de los castillos favoritos del rey, haciendo que el brandy encendiera el lugar, dejándolo completamente carbonizado. Por otro lado, el rey se encontraba haciendo negocios con los vikingos y les ofrecía 10,000 jovencitos y 5,000 más cada año, todo para que puedan atravesar sus mares sin ninguna complicación. Y como era de esperarse, los vikingos aceptaban. Fue en ese momento cuando el rey decidió ir a Londinium, para de esa forma acabar de una vez por todas con la rebelión. Ese día llegó alguien a la guardia de la rebelión, Maggie, quien siempre paraba en contacto directo con el rey, y les dio la noticia que el rey iría a Londinium, para que hable con los varones, y les advirtió que el poder de Vortigern cada vez estaba aumentando más. Arturo y la rebelión empezaron a preparar todo para ir al pueblo y acabar de una vez con el rey. Se pasaron todo el día planeándolo y finalmente habían culminado sus planes. Llegó el día que tanto habían esperado. Por fin estarían a punto de culminar con toda la travesía, pero justo segundos antes de que disparasen la flecha que acabaría con el rey, Arturo se dio cuenta que ese no era Vortigern y que realmente todo era una trampa. Pero aún así soltaron la flecha y las alarmas saltaron, dándose cuenta que realmente todo había sido una trampa. Buscaron la manera y tras perder algunos hombres lograron esconderse. Fue allí que bajo esa tensión Arturo logró revelar el poder de la gran espada Excalibur. Gracias a esto lograron escapar al anochecer. Lamentablemente las pérdidas no faltaron y la tristeza abundaba por todos lados. Arturo se dio cuenta que a pesar del poder que tuvo, no pudo lograr salvar a sus amigos, y eso lo llenó de impotencia, e intentó deshacerse de la espada pues creía que era una maldición. Pero en ese momento se le apareció la dama del lago y le hizo recordar el por qué tenía que convertirse en el nuevo rey y le devolvió la espada. Cuando todos llegaron al escondite, se toparon con un caballero oscuro, quien le dijo que Arturo debía ir al castillo desarmado y solo, pues ellos tenían al pequeño Azul y a la maga que tanto les había ayudado. Arturo no tenía otra opción nuevamente. Llevaron la espada primero para poder recuperar a la maga. Y al día siguiente fue Arturo. Él entró al castillo en un caballo, totalmente despreocupado, pues tenían un plan para salir de aquella situación. Además, pase lo que pase, Azul era mucho más importante para él. Los guardias lo inspeccionaron y sujetaron con sogas y seguido lo llevaron ante el rey. La maga previamente hizo entrar a una serpiente al castillo, la cual usó como cebo para que el rey Vortigern clavara la espada en algún lugar, pues sabía que si lo hacía, ya no la podría utilizar. Pero eso no fue todo. Se lograba escuchar un sonido que venía de afuera. Era como si la tierra temblara. Era una enorme serpiente, capaz de devorarse a un soldado de un solo bocado, la cual estaba bajo el control de la maga. Gracias a esta, Arturo logró recuperar la espada y de esta forma se libró de las sogas que se le habían puesto. Vortigern escapó y su último intento para hacerse con el poder fue el sacrificar nuevamente aquello que más amaba, al igual como lo había hecho en el pasado, solo que esta vez sacrificaría a su única hija. Derramó su sangre y se hizo con el poder, con el cual intentaría derrotar a Arturo.
Mientras Vortigern preparaba todo, Arturo fue a ayudar en el combate y liberó el poder de la espada, derrotando así a todos los enemigos y llevándolos a su rendición. Arturo encontró a Vortigern en el mismo lugar en el que él había matado a su padre muchos años atrás, y tras una insaciable batalla, Arturo terminó victorioso, demostrándole a Vortigern que solamente el verdadero rey podría liberar a toda esa gran nación. Arturo fue proclamado rey de Inglaterra y tuvo una charla con los vikingos, quienes exigía que se respete el acuerdo que habían tenido anteriormente, el cual consistía en entregarle a jóvenes a cambio de dejarlos ir por sus mares, a lo que Arturo les contestó que eso no sería posible, y a pesar de los fuertes intentos de los vikingos porque reconsidere su propuesta, Arturo ya la tenía, y era un ferviente no, e incluso amenazó a los vikingos diciéndole que ahora no se estaba dirigiendo al hombre con el que había hecho negocios anteriormente, sino que se dirigía a Inglaterra y a todos sus súbditos bajo la protección de su rey, y culminó diciéndoles: «Usted elige ahora, puede arrodillarse ante Inglaterra o bajaré de este trono y se enfrentará a mí como el hombre que conoció antes», haciendo que los vikingos de esta forma se arrodillaran e invitándoles a cenar. «¿Para qué tener enemigos pudiendo tener amigos?», fueron las últimas palabras que les dijo, y así él pasaría a ser recordado como el rey Arturo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.